Bueno, mi nombre es Andrés. En el internet lo que está a la derecha es el nickname y en todas partes así siempre será igual, así como las redes sociales acá de Agile Ecuador. Si miran abajo los logos, ahí está el que menos reconocerán es el de GitHub, que no sé si leyeron las noticias, pero está un poco interesante. A ver, déjame prepararme. Tiempo. Alguien está tomando el tiempo. Está tomando el tiempo, por si acaso. O sea, porque... No, mejor no digo nada. Vamos a empezar. El problema de el asuntico de cómo va a ser la presentación, cómo va a presentar. Yo tengo un amigo y también tuvo su especie de presentarme también. Y él dice, Joe, te presento a Andrés, buen amigo ecuatoriano. ¿Qué es lo ecuatoriano? Bien metido en pajas de Lean Startups, metodologías ágiles y esas weas que hacen creer a la gente que es productiva sin hacer ni mierda. Así me presentó. Pero es por broma, o sea, realmente es lindo y... Porque como sabrán, al cliente realmente vender, hablarle de la agilidad y realmente que vea productividad es cuestión de tener paciencia y creer también. Y poner de su parte, eso es una de las cosas más difíciles. Bueno, lo demás no tiene importancia. El señor es el que está acá. Creo que un chileno, es buen amigo, buen amigo. Acá. Esto me encanta a mí. O sea, me parece... Prácticamente porque están confundidos. O sea, si observan pues el huevo y o sea, tiene manchas de vaca y todo. Y generalmente es lo que sucede cuando escribimos aplicaciones de lo que sea, resolver algo. O sea, siempre es un problema principalmente de comunicación. Y quiero hablar sobre resolver problemas difíciles. Un problema difícil porque esto realmente también es un relato de experiencia mía. ¿Alguien aquí programa? Desarrollador total o desarrolladora total. ¿Cómo se dice tester en español? ¿Probador o probadora? No sé. Tester, ¿no? Deberíamos de hacer un esfuerzo. O sea, yo estaba teniendo problemas con Agile Tester. ¿Cómo haríamos en español? O sea, hay otras terminologías, sí, pero en mejor fin. No lo pusimos en español. Pero es muy difícil resolver problemas, particularmente cuando hablamos de marcos de trabajo y librerías. Es decir, lo que los desarrolladores, desarrolladoras, lo que la gente que escribe código, las herramientas que usa. Nosotros, para ser productivos, usamos herramientas populares. Y el relato de experiencia que quiero pues compartir con ustedes, se trata de escribir código para programadores, resolver un problema a los programadores. O sea, si yo escribo, ¿qué es lo que está de moda ahora? Pero estoy pensando en marcos de trabajo. React Native, por ejemplo, ¿ya? Para hacer exportables solo con JavaScript a aplicaciones móviles, tanto de Android como de iPhone. Solo con un solo lenguaje. O sea, ahí estamos usando una tecnología que es React Native. La gente que escribió esos son problemas difíciles y eso es lo que yo me quiero centrar. Que para enfrentarlos, pues empezamos identificando los síntomas. O sea, siempre hay síntomas porque cuando usas una herramienta, lo ideal es que seas productivo, pero cuando algo falla, desde el punto de vista de la persona que desarrolla, si algo llega a fallar quizás al instalarlo, encontrar eso, o sea, quizás terminarás un par de horas en Stack Overflow o en Google viendo cómo resuelves y eventualmente lo resuelves. Si tú quieres escribir soluciones, o sea, programar para programadores, es muy importante identificar estos síntomas, por qué la gente está enfrentando estos problemas. O sea, qué es lo que no me gusta de esta herramienta, que esto falló y no pude avanzar y seguir en esa tecnología, por ejemplo, que quiero aprender. De ahí tienes que entender el dominio. Al decir entender el dominio, que es lo que nadie hace, es lo que, o sea, tú podrás usar herramientas, pero encuentras el problema y lo puedes mitigar, resolver. O sea, la típica, la gente que usa las Macs, por ejemplo, usan otras herramientas que te autoinstalan las cosas y si algo sale mal, uno que otro comando y mitigaste el problema y sigues trabajando y sigues con tu tiempo para resolver problemas. Pero no entiendes el dominio. Si lo que quieres hacer
es como desarrollador de esta herramienta que los desarrolladores usan, resolverla de verdad para la mayor parte de la población, porque llega a fallar una sola cosa y ya recibes la ola de comentarios de que es muy difícil y ya no quiero aportar, no quiero usar esa tecnología. Es muy fácil perder consumidores de eso. Una vez que entiendes este dominio, por qué está fallando, tienes que encontrar realmente la causa del problema para escribir el código necesario, agregarlo, como dice Sebastián, pushearlo, empujarlo, hacer una actualización, no lo sé, y que sea más fácil para los demás. Mientras haces esto, tienes que considerar posibles soluciones. O sea, ya que entiendes cómo resolver esto, tampoco es que vas a ir por la solución más extrema y 100% código sólido, sino que tratas para entenderlo mejor de una manera rápida de resolverlo. Puede ser, no sé, agregar un pedazo de código que interviene durante la instalación de algo y que realmente funcione y quizás lo puedas entender mejor el problema. O quizás agregaste algo nuevo que sería muy bueno para los desarrolladores que usen y sean productivos. Pero no solo termina ahí, porque necesitas hacer el esfuerzo y ir a la comunidad para que todos entiendan cómo estás resolviendo y en qué los está ayudando y todos empiecen a estar de acuerdo y toda la comunidad lo empiece a usar. Tanto que es más problemático si hablamos de código abierto en el mundo de open source. Eso pienso yo que son los pasos que hay que hacer para programar y resolver problemas de este calibre, que son escribir prácticamente librerías y marcos de trabajo. Sucede que hubo un proyecto que hacía una de estas cosas. De todos los lenguajes que hay, en la comunidad de Ruby, vamos a decir, el lenguaje de programación de Ruby, escribes código, ejecuta. Si quieres escribir una aplicación web, usas un marco de trabajo. La más popular es Rails, Ruby on Rails, por ejemplo. Y todos empezaban así y eran productivos. En ciertas épocas fue muy popular. De hecho, creo que GitHub, que ahora se vendió a 7.5 billones, está hecho en Rails y obviamente cosas más internas en otros lenguajes y otras tecnologías apropiadas para esos casos de cosas como escalabilidad. Pero nos dimos cuenta de algo. Nos dimos cuenta que llegó a ser un problema una instalación de un interpretador de Ruby para que el desarrollador empiece a programar en Ruby. A veces cuando, en vez de seguir los 5 típicos comandos como en otros lenguajes como Python, como Node, por ejemplo, a veces algo fallaba y realmente era la eternidad para encontrar cuál era el problema. Es decir, identificar los síntomas y tratar de resolver. La gente mayor parte de lo que hacía era mitigarlo parcialmente y avanzaban, mientras que otros que quizás querían aprender o después de no programar un buen tiempo y usar el lenguaje, tener que instalarlo, o sea, se molestaban y se iban. Entonces se identificó los síntomas de esto, el dominio se entendió y se quiso resolver, se tomaron muchas decisiones. Y hubieron ciertas malas estimaciones, porque es normal, los problemas difíciles son más difíciles de lo que parecen. Y ¿cuál es el problema principal en agilidad? Desarrollo ágil, estimar. O sea, para eso aplicamos estas metodologías, con el tiempo tenemos una mejor idea de qué tanto y qué tantas tareas por iteración podemos entregar, ¿sí? Pero lo importante es entregar. Entonces el producto se llamó Tokaido, ¿ya? Y era particularmente para la gente que usa las Mac, para que la instalación en Ruby sea transparente, no sea tan difícil hacer la instalación, porque llegó a ese punto. Porque, o sea, el marco de trabajo Rails usa demasiadas librerías, algunas tienen dependencias con librerías que están escritas en el lenguaje C, porque el interpretador de Ruby está escrito en C, y como carga ciertas cosas dinámicamente en ejecución, cuando ejecutas una aplicación en Ruby, si no está eso, o si mueves el binario en otra máquina, o si quieres replicar lo mismo, enfrentas esos problemas. Y se pidió a la comunidad un dinero, y como pues no se estimó muy bien porque estos problemas no parecen tan difíciles de lo que realmente son, se pidió $25,000 y se consiguió $55,000 y no alcanzó. Yo creo que eso costó más de $150,000. O sea, con $55,000 no se pudo, así de simple, no hubo un entregable. Y es importante entregar. Aparte de que sí
o sea, hubieron cortas releases, pero beta, o sea, nada, MVPs básicamente. Y esta aplicación consistía en, realmente aquí puse solamente unos cuatro detalles. Primero, una aplicación nativa de la Mac. Ella tiene varias decisiones, lenguaje y todo, etc. Objective-C en esa época. Ahora, pues, hoy en día es Swift, pero también hay de ambas. Y eso se escribía completamente en eso. Había el interpretador, se tomó la decisión que venía incorporado en la aplicación, pero siendo precopilado y todo estáticamente. Nada dinámico, que pues tranquilamente eso pueden ser unas 2 charlas más quizás, si vamos a lo técnico de explicar por qué se tomaron esas decisiones. Tiene internamente también un conector HTTP multiplexada, y ya explicaré eso. Y tiene un resolvedor DNS, y ya ambas cosas y otras cosas más son librerías independientes también escritas en Ruby. Es decir, esto era un solo paquete, que todo esto venía interno, funcionaba en coordinación, hacía instanciaciones, si hablamos de programación de sistemas, asincrónicamente, y te permitía desarrollar tranquilamente con un clic. Todo esto para que con un clic tengas un ámbito en isolación de una instalación en Ruby sin que perjudique los otros archivos del sistema. Eso era lo que hacía. Entonces se recopiló ese dinero, pero nunca se entregó, y ya pasó más de un año. Entonces, estaba en el aire, y así fuimos con la aplicación. La aplicación existe. Y así estaba la gente de la comunidad. O sea, ¿qué pasó? O sea, cuando una comunidad es muy fuerte, hay gente que son conocidos únicamente porque son iguales a todos, pero lo único que han hecho es han tomado la iniciativa de escribir código y compartirlo, y a veces es útil y las demás personas lo usan, ¿no? Entonces, y sucedió, ¿qué pasó conmigo? O sea, yo estaba al tanto de esta situación, y como es código abierto, no había un entregable, me estudié todo el código. O sea, me interesaba. O sea, es un problema interesante, porque tiene que ver más con cosas de computación, entender técnicamente qué es lo que sucede. Entonces, mucha gente, esto quizás una especie de mensaje también, o sea, si alguien quiere participar, involucrarse más, yo pienso que tiene que buscar qué es lo que hay afuera, lo que está haciendo el trabajo, y lanzar algo allá afuera, o sea, y ver los demás que usan, ir a las conferencias, y vas conociendo y te van conociendo y haces contactos, etc. Y estas 4 palabras son muy importantes cuando hablamos de agilidad. Ustedes pueden usar lo que quieran, pero siempre hay que entregar, y está arriba, allá arriba. Pero no puede haber una entrega si no hay una muy buena colaboración. Entonces yo vi este código, y yo realmente para avanzar, o sea, yo pude haber analizado el código y todo, pero yo tuve que estar en contacto, tomar decisiones de código para crear un ambiente alto de colaboración, saber en qué estamos, cómo podemos avanzar, cómo podemos entregar lo más pronto posible, porque ya ha pasado más de un año de este producto, no hay dinero y queremos lanzarlo, porque es interesante y porque lo hacemos porque sí, porque es por la comunidad, ¿no? Ya. ¿Alguien de aquí tiene deuda técnica en su código? Alza la mano. En sus proyectos. Sí, no, es normal, o sea, es realidad. Es realidad. O sea, no se escondan, no se escondan. No voy a apuntar a nadie. Voy a hablar de deuda técnica. ¿Alguien reconoce a este señor? Sigue vivo. Me gusta hablar de gente que está viva todavía. El nombre, si alguien me hace lo quité a propósito. Ya, él es uno de los autores del manifiesto Agile, ¿no? Ward Cunningham. Y él fue el que se inventó el término de technical debt, deuda técnica, que realmente es una metáfora. ¿Y cómo surgió? En el año 92, él simplemente estaba en un proyecto de finanzas y necesitaba hallar una manera de explicarle a los stakeholders, a la gente que no es técnica, una manera simple de decirle las consecuencias que habrían a tomar ciertas decisiones en código. Entonces, por eso le puso technical debt. Entonces, básicamente es eso. Por cierto, él también es el creador del wiki. Wikipedia, por ejemplo, o sea, el concepto de clics y eso, o sea, él fue el que hizo el wiki. ¿Ya? Y voy a hablar de los tipos de deudas que hay.
sea, una realidad. Realmente, para mí, deuda técnica es básicamente tomar decisiones que quieres, o sea, implementar funcionalidades que tú quieres ahora cuando vas a pagar después. O sea, el dolor lo vas a pagar. Cuando no hay un dolor, no hay una deuda. Pero en el mayor de los casos, cuando tomas decisiones, estás al tanto de lo que va a suceder pronto. Pero lo que quieres tú y lo más importante es entregar. Porque si te basas en eliminar desde el principio deuda técnica, igual vas a tener deuda técnica, que es lo que quiero más o menos llegar con los tipos de deuda que hay. Esto es una tabla, al menos a mí me gustó, parece interesante. Me encanta la llama, no sé, me gusta. En fin, vamos a empezar. Si vamos al tipo de deuda técnica, del ámbito de lo que es inesperado, ¿bien? O sea, cuando tú tomas una decisión que es tácticamente y sucede algo inesperado, es decir, por ejemplo, tomé ahora mis decisiones por este emprendimiento que tengo, o las decisiones que tomamos en la aplicación de Tokaido. Hay casos en que inesperadamente sucede que quizás pivotean la estrategia de la empresa. No es tu culpa. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que cambiar muchísimas cosas. Estás pagando. Es una deuda técnica. Es una consecuencia totalmente inesperada que lo hiciste de manera táctica. ¿Sí? Esa es una. La otra es la estratégica en ámbitos inesperados. Es decir, tú cambias. O sea, los que programan con el tiempo se hacen, digamos, mejor para los que practican, así como tocar piano. Tengo un amigo que está aquí sentado y no sabe programar. Vino aquí. No sé si por mí o por la pizza. En fin. Pero él está aquí, toca 10, 12 horas piano todos los días. Toda la vida. Está por ahí. En fin. Igual es con programar. O sea, el hecho de que tú vayas a trabajar tu 8 to 5, de 8 a 5, para realmente aprender más después del trabajo tienes que seguir aprendiendo más de programación, participar más. O si no, olvídate. Y hay algunos ámbitos, algunos lugares, como estoy de tiempo, algunos lugares de trabajo que no realmente es motivante, así que es un poco complejo. Pero el estratégico es, por decir, en este momento yo quiero programar algo, en base a todo lo que sé, yo voy a tomar ciertas decisiones. Pero quizás aquí en 6 meses, como por ejemplo JavaScript cambia cada 3 días, a cada rato, por decir broma, voy a saber mucho más cosas y voy a mirar mi pasado y voy a decir, sí, oye, hice mal eso. O sea, ahora lo que sé, particularmente si no tienes familiaridad con domain driven design o quizás algo de arquitectura, hay muchísimas cosas. Pero, o sea, te haces mejor, o sea, pero igual tienes que regresar a ese código que en ese momento, de la manera como lo hiciste, tienes que mejorarlo, ¿no? Y de ahí tienes el planificado, que es la deuda técnica planificada. Es muy importante entregar, como les mostré las 4 palabras. Si yo, que heredé este proyecto, hubiera tomado las decisiones en ese momento cuando no hay dinero, de lograr que el 100% del código esté ya testeado, es una decisión tonta en ese momento, porque yo lo que quiero es entregar lo más pronto posible. A mí me están pagando el valor que yo aporto son por las funcionalidades que yo estoy agregando. Pero si yo tomo las decisiones en ese momento, están planificadas y todo, o sea, sería bueno que dejarlo eso para más tarde. O sea, puedo enfocarme después en agregar más test coverage, poder implementar ciertas cosas. Hay veces que simplemente no es posible implementar TDD, dependiendo de cómo es el proyecto. O sea, entonces tienes que tomar estas decisiones porque si no, nunca vas a entregar. Así de simple. Y finalmente, el estratégico planificado, que luego es mejor. O sea, también es barato, pero luego es mejor porque hay veces en proyectos que no estás familiarizado con todo el dominio. Las cosas van a cambiar, vas a aprender más cosas, que diferir esas decisiones, no sé, la representación de la base de datos de algunos modelos, etcétera, no lo sé, alguna integración con otros servicios. O sea, si tomas decisiones, hay una frase que me gusta, que premature optimization is the root of all evil. Ya. Entonces, si tomamos estas decisiones para después,
es más barato porque nos permitirá, ya cuando sepamos más, tomar mejores decisiones y no quizás enfrentar costos altos cuando hayamos invertido nuestro tiempo en cosas que realmente en ese momento y después no vamos a necesitar. Sería muy tonto que yo haga un emprendimiento ahora y desde el día 1, supongamos, ya sea con las tecnologías y ya están con la arquitectura para que sea 200% escalable, cuando ni siquiera sé si 10 usuarios lo van a usar, ¿eh? Es caro hacer eso, ¿ya? Y eso es lo que quería contar sobre deuda técnica, sobre lo importante que es colaborar para entregar, que es básicamente agilidad. Obviamente, o sea, con cortas entregas. Y esto simplemente es un ejemplo, porque quería poner código, pero me ha sucedido que en algunas charlas, cuando me pongo a hacer código, me demoro la eternidad. O algo sale mal, o no lo sé. Pero esto es un ejemplo del codebase que heredé también, que tocó implementar la ventana de esta aplicación. Esta aplicación es la que abres, ya tienes una instalación en un ambiente seguro de Ruby completo con todas las dependencias sin depender de nada. Teóricamente funciona en todas partes, sin problemas. O sea, si uno no programa un buen tiempo y tienes que volver a hacer estas instalaciones, puedes enfrentar el asuntico de que tienes el error y no puedes avanzar y empiezas a perder la paciencia, pelo y etcétera. Pero en fin, tuve que implementar esto porque tú abrías la aplicación y no salía nada. Ese es el punto de vista de la experiencia de usuario terrible, pero a los programadores no les importa. O sea, con tal que funcione, pero igual, o sea, sería lindo de que haya una ventanita que te diga welcome y que ahí si miran ahí en texto dice unzipping gems, o sea, está diciendo, está desinflando un zip file o algo así, y va diciéndote otros mensajes, va cambiando la animación y finalmente te dice ya todo está listo instalado si lo abres por primera vez. Desde el punto de vista de código, es que hay que poner algo de código. Estos Objective-C es muy peligroso si toman decisiones en el sentido de que implementas tu propia manera de cómo se hace la aplicación. Es más fácil cuando estás trabajando o viene gente nueva, si usan algún marco de trabajo o algo así, donde hay ciertas convenciones, donde se saben dónde están ciertas cosas, particularmente en la Mac, por ejemplo. O sea, cuando programas para la Mac, sabes que usas delegación, sabes que usa modelo vista controlador. Hay cierta manera que existen los controladores, o sea, tienes una manera de trabajar. Y yo lo que quería es entregar lo más rápido posible, y eso estaba llenando de código. Entonces había muchas tareas en particular que eran para housekeeping, para preparar la aplicación. Y si miran aquí, porque aquí es importante cuando tomas decisiones implementar, por ejemplo, patrones de diseño, que en este caso es el de command pattern. Y si leen ahí lo de self y eso ya es sintaxis del lenguaje, una pena, pero bueno, igual cambió, o sea, ahora es Swift, ¿no? Pero se lee claramente lo que está haciendo ese comando, ¿ya? O sea, de manera que, por ejemplo, si alguien llega a ver la aplicación, ve en base al nombre del archivo, que probablemente es la clase, exactamente lo que hace la tarea. Y si se fijan bien, ahí está una dependencia. La penúltima línea dice que finalizó asegurando que tal cosa, bla, bla, etcétera, ¿no? Pero dice vista, un concepto diferente. La inversión de dependencias está en que aquí todavía está. O sea, este fragmento en particular es cuando hace las instalaciones. Es terrible el código, lo escribí yo, pero bueno. Si hace las instalaciones de los Rubies, es decir, los binarios, pero a la vez está reportando alguna parte, o sea, pero no está haciendo eso también, sino que le está pasando esa responsabilidad a algo que eventualmente, que ahí se llama view, que eventualmente informarán por alguna parte, por ejemplo. Estas son decisiones que yo tomé. Y si se van justo a esos métodos, sea cual sea lo implemente, en este caso, en esta aplicación en particular, era esa ventanita, esa interfaz que ponía el mensajito ahí, que está justo aquí, que está localizado, y ahí dice, mira, Ruby's installed, finish checking así. Lo de Neil, eso ya es cosa de Apple, o sea, es terrible, en fin. Y eso está en un solo lugar, por ejemplo. O sea, lo que se encarga de la interfaz está en un solo lugar, y así vas haciendo. Este es otro ejemplo, y esto ya es el fragmento de la parte de Ruby, porque acuérdense, o sea, que era interesante, o sea, es una aplicación que te hace toda una instalación completa
y a la vez te permite agrupar aplicaciones escritas en Rails también. Te automatiza el desplegamiento de cada una, te administra eso y puedes, como tienen nombre, en el browser puedes poner el nombre de la aplicación .tocairo, y como Tocairo viene con un resolvedor de DNS también, o sea, literalmente hace el multiplexer basado en el host a cual la aplicación responder y hacer las conexiones HTTP y volverte a la página. Y esta parte, pues son pruebas unitarias realmente, porque para que la aplicación se comunique con los subsistemas internos escritos en Ruby que hace el multiplexing con el resolvedor, tiene que haber alguna especie de cliente-servidor comunicación y pasar comandos, que aquí están testeados. O sea, aquí decodifica una consulta stop, aquí decodifica una consulta remove, y para estos habían pruebas, y están los strings y todo. O sea, estos son pruebas, este es lenguaje Ruby con un airecito del lenguaje de Domain Specific Language, o sea, lenguaje que es declarativo en el sentido que prácticamente estás leyendo y es como si leyeras oraciones. Es terrible idea de que realmente serán como oraciones, pero bueno. Estamos hablando entre desarrolladores. Yo no necesito tener especificaciones de documentos o escribir algo que literalmente sean palabras en español o inglés, porque no estoy colaborando y a la vez escribiendo las pruebas ejecutables y automatizarlas con personas que no conocen del área, que es el mayor de los casos las aplicaciones para los clientes. Aquí somos desarrolladores, entendemos, y no hay ni esa necesidad. Podemos escribir directamente código de esta manera y lo vamos a entender, porque somos desarrolladores. Esto es más código todavía. Esto ya es literalmente el que maneja el firewall. O sea, hay una dependencia también con el firewall de una Mac. O sea, hay que liberar ciertos puertos y es una barbaridad. Terrible. Terrible. O sea, terrible. Esto es más código Objective-C, donde se interpretan las comunicaciones con la aplicación de Ruby. Aquí está recibiendo los comandos de vuelta. O sea, si yo pongo quitar aplicación o algo así. Y finalmente se lanzó. Y dice ahí está el post. 1.0 released. Y ya. Eso fue. Y lo importante de esto, ¿cuánto tiempo? Ah, wow. Lo importante es que nunca será perfecto. O sea, cuando nosotros estamos programando algo, si no vele, déjalo. O sea, es una buena guía. Si estás avanzando en tu proyecto y ves que algo está doliendo, por favor, o sea, con todo gusto, arréglalo y trata de hacer un buen trabajo, y vas a tener esos tipos de deudas técnicas. Maximiza la colaboración entre los del equipo de desarrollo, no necesariamente los programadores, para entregar. Y colabora y entrega ya. Gracias. Sí, creo que aquí está la aplicación. A ver, espérate. Ya está instalado. Ahí abres, tienes el ámbito y la versión, y está en isolación porque está en la carpeta de Tocairo. Yo sé dónde están las cosas instaladas porque yo escribí todo esto, pero aquí están las cosas. Si desinstalarlo, simplemente borras de la carpeta, que en teoría la aplicación debe descubrirla. Se demora. Entonces, es decir, si yo abro ahora la aplicación de nuevo, uy, está abierto. Terrible. Por si acaso, típico. Estoy tratando de borrar lo que ya no existe, y porque nunca sabes si al cerrar la aplicación genera de nuevo eso. Ahí está, mira. Ahí está. Increíble. Entonces tú vas acá, ya tienes una instalación. Quiero usar Ruby, por ejemplo, ejemplo de la aplicación, digamos. ¿Qué pasó? Aquí ya existe la carpeta. Ajá. Listo. Instalé Ruby así. ¿Preguntas? Sí. ¿Alguna pregunta?
pueden hacer preguntas, no sé, de continuous integration, ¿por qué no hay? De continuous delivery, ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no se está usando Cucumber? No sé, son preguntas interesantes. Yo no haría nada de eso, la verdad. Demasiado caro. Y la respuesta es porque en Apple siempre fue muy difícil hacer estas cosas. Creo que han cambiado, pero bueno. Si no hay más preguntas, creo que Irwin debería acercarse. Bueno, espero que haya sido... Un aplauso para ustedes. Sí, gracias. No, ya lo hicieron. Espero que haya sido... Uy, se me cae, tengo un cargador. O sea, espero que haya sido... No sé, interesante, no sé.